Las historias de quienes vivieron y resistieron el conflicto armado en Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 y El Espectador. El músico panameño Rubén Blades publicó en 1984 El Padre Antonio y su Monaguillo Andrés, la canción que acaban de escuchar en homenaje a Monseñor Arnulfo Romero, quien defendió los derechos humanos en El Salvador y fue asesinado el 24 de marzo de 1980 en medio de una Eucaristía. 18 años después, en 1998, pero esta vez en Colombia, más exactamente en Puerto Caicedo de Putumayo, se vivió una historia muy similar. Soy Nicolás Sánchez, periodista de Colombia 2020 del Espectador, y en este capítulo de Voces desde el Territorio hablaremos de Alcides Jiménez, un sacerdote que fue asesinado en plena misa. El man, digamos, como viene de la raíz de la teología de la liberación, entonces el man empieza, por ejemplo, digamos, el man rompe el esquema de la iglesia, entonces dice, ya no hay que hacer la misa dentro de la iglesia, sino que hay que hacer la misa debajo del árbol. Entonces hacía las misas en medio de la selva, digamos. Acabamos de escuchar a Libardo Valdés, un comunicador popular que vio cómo Alcides Jiménez era un padre atípico que llegó a Puerto Caicedo. El sacerdote nació en Cauca y provenía de una familia campesina. Rubén Blades describió a Arnulfo Romero como alguien que, entre el calor y entre los mosquitos, habló de Cristo. No funcionaba en el Vaticano entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón. Tal cual lo hizo Jiménez. Escuchémoslo en una misa en medio de la selva. Te pedimos que aceptes estos dones. Hoy Jesucristo llega a esta montaña como le gustaba a Él y se mezcla con nosotros y camina aquí y nos reúne para que compartamos hoy las yotas, la chicha, el guarapo, la amistad, unos dulces, un sancochito. Padre bueno, envía tu espíritu sobre esta misa. Es la misa de la naturaleza y de nosotros. Esa misa, rodeada de vegetación, es una muestra de cómo Jiménez acogió prácticas de la cultura popular para acercar el mensaje de Cristo a los habitantes de Puerto Caicedo. Del mismo modo, toma el cáliz y lo ofrece a sus amigos. Este cáliz representa la chicha de los indígenas, de los campesinos. Esa chicha representa la amistad, el amor. En este momentico los que quieran tomarse un vasito de chicha lo pueden hacer, pero después de que el Señor Jesús nos dé un poquito de su bebida, de su amistad. El man era un man tranquilo, digamos, un man alegre, divertido. Entonces con la gente todo el tiempo metido haga de cuenta usted un verdadero cristiano, porque esos son los verdaderos cristianos. Vayan tocando los árboles, eres mi hermano, la paz sea contigo. A la par de su trabajo espiritual, Alcides Jiménez empezó a fomentar que los habitantes de la región se organizaran para vivir mejor. Libardo Valdés cuenta cómo impulsaba a los caicedenses. Lo que pasa es que el padre Alcides Jiménez empieza con un proyecto de desarrollo rural, desde las comunidades y desde la organización, donde el principal principio o fundamento es el respeto y la defensa de la vida. O sea, impedir que avance la matanza. Entonces, dentro del mandato del padre Alcides, principio fundamental que dice que la muerte de los demás es el anuncio de mi propio fin. Otra de las preocupaciones del padre Alcides era el machismo que estaba instalado en el municipio. Por eso se propuso organizar a las mujeres para que alcanzaran su independencia económica y empezaran a participar en los procesos sociales. Amanda Camilo, de la Asociación de Mujeres del municipio, recuerda con emoción una actividad que organizó Alcides. Fue el primer varón, digamos, aquí en el municipio que movió a la mayoría de caballeros en el marco de un día por los derechos de la mujer trabajadora, un 8 de marzo, a que fueran ellos los que cocinaran.
y que invitaran a todas las mujeres del municipio a ser atendidas por ellos. Y entonces ver como todo ese desfile de caballeros de las diferentes clases sociales del municipio, haciendo el almuerzo a la orilla del río Putumayo y posteriormente sirviéndolo ellos a las mujeres, pues eso fue muy interesante, porque desafortunadamente pues estábamos en un contexto demasiadamente patriarcal. Alcides también se empeñó en trabajar con los jóvenes y los niños. Libardo Valdés hizo parte del trabajo juvenil. El man decía que había que tener una organización juvenil, un movimiento juvenil. Entonces se había empezado, digamos, en una serie de articular desde el arte y de la cultura. Entonces era una vaina muy bacana porque era hacer como un baile en torno a una olla comunitaria y hacer un poco el tema de la cultura, ¿no? De la danza, del dramatizado, un poco el teatro popular, digamos, pero articulado un poco a las charlas que él mandaba, que era sobre el tema de la organización, porque era la organización, digamos, lo que nos iba a dar todo lo que él soñaba. Escuchemos al padre en medio de un encuentro con niños, a quienes les cantaba coplas que son muy recordadas por los caicebenses. Anoche soñé y soñé que te amaba, vida mía, y cuando me desperté era un perro que latía. Yo siempre digo que esto que dice este Papa Francisco ahora pues es una pendejada al lado del Padre Alcides, ¿no? Eso es para el Padre Alcides en ese tiempo, lo está visionando hace 40 años. Entonces empieza a ser una forma de un ejercicio de la memoria de las comunidades y a trabajar el tema de la salud desde la alimentación. A la par que avanzaban los procesos sociales, avanzaban la guerra, los cultivos de coca y la explotación de hidrocarburos en la región. La violencia empezó a acercar a los putumayenses y a sus líderes. Amanda. Porque ya las personas se volvían demasiadamente visibles y muy probablemente con una postura de defensa del territorio desde una neutralidad activa, que era lo que trabajábamos mucho con el padre Alcides, entonces pudo haberse leído como una amenaza para intereses de otros y otros. Además, en un contexto de violencia, los malentendidos pueden ser mortales. El padre intentó organizar a los campesinos en cooperativas productivas, lo que por algunos sectores fue mal visto. De pronto dicen, no, es que esos hablan de cooperativas y seguro ellos son los paras, ¿no? A veces ha habido malentendidos y hubo un momento en que nosotros, no digo que fuimos objeto militar, pero de pronto sí, ¿no? Porque se logró comentar, claro, el padre Alcides está fomentando las cooperativas. Eso tiene que ver seguro con los paras. ¿Se acuerda que se hablaba de las famosas cooperativas Convivir? Al contrario, el padre rechazó la violencia. Su discurso se fue volviendo cada vez más contundente. Escuchémoslo en una movilización en Puerto Caicedo. Las últimas amenazas que me han llegado a conocimiento, que me parece una forma de oprobiar, una forma de torturar a las personas, señalándolas como si hubiera alguien superior capaz, ni Dios mismo, de torturar a la gente, señalándola de antemano y diciéndole sus pecados, enjuiciándola. Personalmente asumo yo este reto de decir que no está correcto. Esa serie de amenazas que impiden la sana convivencia entre los seres humanos. Rubén Blades cantó que Monseñor Arnulfo Romero condenaba la violencia, sabía por experiencia que no era la solución. El padre Alcides tenía la misma convicción y por eso impulsó algo llamado la neutralidad activa que nos explica Amanda. Neutralidad activa, lo que trabajábamos nosotros en esa época era defender el territorio, pero no quedarnos quietos, y teniendo en cuenta que no era a través ni de la violencia, ni a través de las armas, ni a través del despojo del territorio, donde podíamos enviar, digamos, esos mensajes de convivencia y paz en el territorio donde estábamos. El sacerdote se empezó a enfocar en un problema que se convirtió en un suplicio, pero también en una forma de ganarse la vida para los campesinos de Puerto Caicedo.
los cultivos de coca. Nosotros incluso hemos empezado a trabajar concertadamente con los cultivadores de coca, llamándolos a la reflexión, y hemos podido limpiar algunos ríos. En este sector, en algunos sectores incluso de la hormiga se está hablando de esto. Y me parece que es un aspecto muy importante para trabajarlo con la gente que produce coca, ¿no? La explotación de hidrocarburos no era una actividad de los afectos del padre Alcides. Amanda cuenta cómo animó a los campesinos a establecer otras maneras de vivir. Si quieren hacer explotación de hidrocarburos, pues nosotros sembremos plantas medicinales, plantas que permitan una alimentación limpia y sana. Desde esa parte, digamos, espiritual y ancestral, defendamos el territorio, como queriendo decir, no estamos de acuerdo con la explotación de hidrocarburos, pero sí consideramos que el territorio es el espacio que nos permite vivir. El 11 de septiembre de 1998 en Puerto Caicedo se estaba desarrollando la Semana por la Paz. Alcides era uno de sus promotores. Amanda estuvo con él luego de que hacia el mediodía se acabara una movilización. La gente pues se retiró a sus lugares de vivienda y quedamos como 4 o 5 personas con el padre Alcides en la cancha y nos invitó a recoger como todos los residuos sólidos que habían dejado de pronto por allí los niños o los jóvenes que habían tomado las chichas, que no todo el mundo había recogido el vasito, que lo recogiéramos, y bueno, hicimos ese ejercicio de recoger porque él decía que no podíamos dejar el campo deportivo sucio. El repique de las campanas informaba el inicio de la misa. Amanda no pudo ir porque su hija de brazos se quedó dormida. De pronto, el pueblo se convulsionó. Después de como una media hora, tal vez, de 20 minutos de haber empezado la misa, pues escuché pues como que la gente decía y gritaba que mataron al padre Alcides, pero pues no podía comprenderlo hasta que vi una de las hijas de Evangelina que pasaba corriendo y le pregunté qué pasaba. Entonces me dijo que habían asesinado al padre Alcides y que la mamá de ella estaba bastante herida y que la iban a trasladar a un hospital. Tal como lo cantó Blades, al padre lo halló la guerra en misa. Le dispararon 18 veces. Alcides lo halló un viernes, a diferencia de Romero, que fue asesinado un domingo. Y al igual que la historia que relata la canción, un ayudante del sacerdote murió como producto de los disparos. Se trataba de doña Evangelina Andrade. En el momento en que empezaron a impactar al padre, pues ella se puso adelante de él y fue impactada por muchos tiros. Ella murió el 11 de octubre. El hecho sumió en tristeza y terror a Puerto Caicedo. Debió haber sido algún actor armado o algún grupo armado, porque la forma que entraron al recinto donde le estaba dando la misa y la cantidad de impactos que le propiciaron, pues no lo entiende la gente que haya sido alguien del pueblo, porque se evidenciaba que era como consecuencia y el mensaje que mandaban pues al municipio era bastante fuerte, porque fue en medio de la celebración de la misa. Yo sí recuerdo, digamos, unas manifestaciones tesas para el entonces. Yo, por lo que te digo, estaba muy joven, digamos, uno de joven a veces, y más en ese territorio, entendería poco y estaba aprendiendo, pero yo sí sentía mucha tristeza en el alma, y el entorno también lo sentía, la naturaleza también lo sentía. Era un día gris en Puerto Caicedo, muchísima gente, digamos, acompañando. Recuerdo una imagen de un amigo de él que trabajaba en la parroquia, tirado en la calle, sentado, digamos, ¿no? Protestando, llorando. Y la naturaleza, muy triste la naturaleza. Nunca se supo el criminal quién fue, cantó Blades. A pesar de que el 11 de septiembre se cumplieron 21 años de los asesinatos del padre Alcides y de Evangelina Andrade, el crimen se encuentra en total impunidad. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar
Lo que no calcularon los violentos es que el padre había dejado las semillas sembradas y que los caicedenses las iban a cuidar por décadas. Amanda cuenta cómo pusieron a andar un sueño del padre, la Asociación de Mujeres del municipio. Desafortunadamente fue el asesinato de él, hubo como un stand-by, un estanque allí sin saber qué hacer, pero 2 años después pues retomamos otra vez y hacia 2001 o 2002 se hace todo el proceso jurídico de registro de la organización. Los logros de las caicedenses son varios. Las vidas de las mujeres cambiaron, aunque el padre no alcanzó a ver sus frutos. Empiezan las mujeres a salir del rol únicamente de amas de casa y de cuidadoras a roles más protagónicos y de construcción social, como es la participación en las juntas de acción comunal, como es la participación en espacios radiales comunitarios, el liderazgo en acciones de movilización en el territorio, de diálogo tripartito entre hombres, mujeres, instituciones sobre los derechos de las mujeres, y empieza pues a fortalecerse y a empoderarse de una manera bastante interesante la palabra de la mujer frente al valor de las mujeres en lo privado como el hogar y en lo público como los otros escenarios de desarrollo. Incluso las mujeres en el Putumayo se convirtieron en impulsoras de grandes movilizaciones en defensa del territorio. En el año 2003 se desarrolló en el departamento del Putumayo la movilización de mujeres más grande que haya tenido el departamento en el marco de denuncia y resistencia frente a la fumigación con glifosato en el territorio. Hubo un sueño del que el padre puso las bases pero no pudo escuchar, la emisora Ocaina Estéreo. Esta emisora, el padre Alcides hace la gestión y le coloca Ocaina Estéreo. Ocaina es una de las tribus pertenecientes al pueblo de los Muru y Muina en la Amazonía, que fue, digamos, prácticamente exterminada en tiempos de la Casarana. Entonces el padre Alcides decía que la emisora tenía que ser el puente de encuentro entre las organizaciones, donde se difunda, donde se solidarice, donde se diga qué está pasando en un territorio, donde se denuncie y además de eso pues se promueva digamos como el encuentro de las diferentes organizaciones sociales. Desde el corazón verde, Puerto Caicedo, Putumayo, Colombia, Ocaina Estéreo, HWK32. Afiliada a la red departamental de emisoras comunitarias Cantoyaco. Ocaina Estéreo, Selva y Encanto. La emisora funciona hoy en día. Llega a los municipios de Villagarzón, Mocoa, Orito, Puerto Asís y Puerto Caicedo. Además, quienes trabajan en ella son también líderes comunitarios. Libardo Valdés nos explica. Cada locutor y cada periodista es parte de un proceso social. O sea que el periodista acá no está en una burbuja mirando lo que sucede ni nada de esa vaina, ni se dice tampoco que es neutral, no, sino que toma una posición de la defensa de un territorio. Por lo tanto, digamos, tiene un proceso social, acompaña a una comunidad, vive en un barrio, hace proceso ahí, todos por lo general. Y la radio hace escuela popular, o sea que la radio se convierte en una escuela popular de radio. Entonces, no solamente es la formación a la gente que va a hablar para la radio, sino que la comunicación es transversal, por lo tanto debe estar en los liderazgos del proceso social de la comunidad. Además de la emisora y la Asociación de Mujeres del municipio, el padre sentó las bases de la Cooperativa de Ahorro Multiactivo, la Asociación de Comunidades Afrocaicedenses y la Corporación Nuevo Milenio, que siguen funcionando. Los violentos no lo pudieron impedir. En palabras de Libardo Valdés. Sí, a ese no lo pudieron matar, no, eso no se dejan matar, eso es simplemente, decía Ernesto Sábato, hay que desconfiar de los sabios porque se hacen los muertos para seguir viviendo. Las campanas de la iglesia de Puerto Caicedo siguen sonando por el padre Alcides Jiménez. Los caicedenses no están dispuestos a olvidar lo que los violentos les intentaron arrebatar. La historia del sacerdote se sigue escribiendo. Los dejo con una reflexión del padre que sigue teniendo vigencia
en un país atrapado por la violencia. Uno de los aspectos más importantes que yo lo he hablado con algunos es esa no revancha al sufrimiento que han tenido. Y eso me parece tal vez uno de los logros de la humanidad más profundos, más sinceros, que habiendo sufrido tanto, el afro no sea tan vengativo. No sé, yo tengo esa percepción, y que en cambio devuelve danza, devuelve poesía, devuelve literatura, devuelve inventos, devuelve creatividad, como devuelve esperanza para seguir viviendo. Este episodio de Voces desde el Territorio fue editado en alianza con la emisora cultural de Colombia HJCK. Escúchenos todos los sábados por este mismo canal. También puede escribirnos sobre este y otros capítulos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @Colombia2020 y en Facebook Colombia 2020. Si les gustó este podcast y quieren apoyar nuestro trabajo, suscríbanse al periódico El Espectador. Les recomendamos escuchar otros podcasts producidos por El Espectador como La Saga, historias de medio ambiente, género y ciencia en varios capítulos. Y Esto es Amor, entrevistas de distintos personajes públicos que responden qué es el amor para ellos. Les damos los enlaces en nuestra descripción. Gracias por escucharnos.